Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día viernes 3 de mayo. Vamos a ver la palabra de Dios en Primera de Reyes, capítulo 12, versículos 21 al 33, con el título Cuando establecemos nuestro reino a nuestra manera. Hermanos, yo creo que sabemos muy bien que como cristianos somos llamados a buscar el reino de Dios y su justicia primero sobre todas las cosas y que debemos de someternos a la palabra de Dios para hacer su buena y perfecta voluntad. Pero en el pasaje de hoy vamos a encontrar a Jeroboam, que en vez de establecer el reino de Dios, hace todo lo posible para establecer su propio reino y lo hace a su manera, no como Dios manda, buscando su ganancia y su conveniencia. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 21. Dice la palabra de Dios así. Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres, guerreros escogidos, con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Ahorita hay una competencia entre Roboam, el hijo de Salomón, y Jeroboam. Roboam ha perdido 10 tribus y él los quiere recuperar. Así que él junta a 180,000 hombres de la casa de Judá, de la tribu de Benjamín, para luchar contra Israel. Pero dice en el versículo 22, Dios les dice, no, ni se atrevan a hacerlo, no lo intenten, porque es mi voluntad. Pero vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo, habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo, así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos los hijos de Israel, volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios, y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. Hermanos, yo creo que si Dios me llamara a hacer lo que hizo Semaías aquí, traer noticias no muy populares y decirle a Roboam y a los soldados, no vayan porque serán derrotados, no es la voluntad de Dios que ustedes peleen contra el pueblo de Israel. Yo creo que yo no lo haría por temor de la reacción de Roboam, pero Semaías fue fiel a Dios y dijo algo que fue muy difícil aceptar para Roboam. Pero se ve, hermanos, que Dios habla claramente, firmemente, y le hacen caso a Dios. ¿Ok? Pues si es la voluntad de Dios que se entregue todo Israel bajo la mano de Jeroboam, entonces que se haga la voluntad de Dios. Ahora, acuérdense, hermanos, que Jeroboam ya tenía la promesa de Dios. Dios ya le había dicho que él haría eso, que le daría 10 de las 12 tribus a él. Todo lo que Jeroboam tiene que hacer, hermanos, es confiar en Dios y hacer su voluntad, descansar en lo que Dios ya le prometió. Pero vemos cómo Jeroboam mete la pata y quiere hacer las cosas a su manera, con su propia fuerza. Hermanos, así es el hombre. El Evangelio dice, confía y descansa. El hombre dice, no, yo tengo que trabajar y me lo tengo que ganar. La salvación es por obras y no por fe. Jeroboam, por su incredulidad, no le creyó a Dios y buscó establecer su reino cuando Dios ya se lo había entregado y lo buscó hacer a su manera, no a la manera de Dios. Vamos a ver la palabra en el versículo 25. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella. Y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y yo creo que cualquier líder que está empezando haría eso, edificar cosas, especialmente cuando Salomón acaba de edificar el templo y había establecido Jerusalén como su capital. Entonces Jeroboam como que tal vez se siente un poco inferior a Salomón y dice, ok, pues yo voy a edificar, pero en dos lugares. Voy a edificar en Siquem y en Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David,
si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Vemos la inseguridad de Jeroboam, que nace de su incredulidad. Él se siente inseguro e inferior a Roboam y dice: si el pueblo sigue yendo a Jerusalén para adorar a Dios y ven el templo que edificó Salomón y ven a Roboam que reina sobre Judá, pues entonces van a apoyarlo a él y no a mí. Se volverán en contra mía, me matarán y luego regresarán con Roboam. Entonces, para tratar de jalarlos, de atraerlos, de robarse la popularidad del pueblo, Jeroboam edifica 2 ciudades. Y luego mire lo que hace en el versículo 28. Y habiendo tenido consejo, no de Dios, hermanos, ¿verdad?, del pueblo, de la gente, hizo el rey 2 becerros de oro. Y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Hermanos, ¿están escuchando lo que está diciendo Jeroboam? Es algo que ya hemos visto, ¿no? En el libro de Éxodo, cuando Dios en su gracia y su gran amor sacó al pueblo de Israel, Aarón hizo un becerro de oro y les dijo: he aquí dioses, oh Israel. Jeroboam hace lo mismo que hizo Aarón, pero peor. Que no aprendemos de los errores de nuestros antepasados. Aún peor, porque en vez de hacer un becerro, Jeroboam hace 2 becerros fundidos de oro y los pone en Betel y el otro en Dan, lejos de Jerusalén. Betel estaba yendo en el camino hacia Jerusalén. Entonces cualquier persona bajo el mando de Jeroboam que quería ir a Jerusalén a adorar, pues Jeroboam les ponía un becerro de oro ahí y les decía: pues no tienes que irte hasta Jerusalén, está lejos, no te canses yendo hasta Jerusalén, quédate aquí en Betel y puedes adorar a Dios a mi manera, postrándote ante este becerro de oro. Y ven aquí, hermanos, el pecado humano de buscar nuestra conveniencia y hacer las cosas a nuestra manera y no como Dios manda. Si Dios nos manda ir hasta Jerusalén, pero pensamos: no, está demasiado lejos, me voy a cansar, o voy a gastar demasiado dinero en el pasaje, en ir hasta Jerusalén, mejor me quedo aquí. Puso uno en Betel y otro en Dan. Dan se encontraba en el norte del territorio de Israel, todos lejos de Jerusalén. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Dios les había mandado que serían los levitas, los descendientes de Aarón, que servirían como sacerdotes. Ese sería su trabajo especial de ellos. Pero Jeroboam buscó su conveniencia. ¿Por qué? Porque quería hacer las cosas a su manera, quería establecer su reino, su trono, su poder. En fin, no se quiere someter a Dios y hacer las cosas como Dios manda. Y hermanos, yo creo que nosotros hoy en día cometemos ese grave pecado. Hacemos las cosas como a nosotros nos conviene, como a nosotros nos parece. Dios nos dice en la palabra cómo tenemos que hacer las cosas. Decimos: no, por conveniencia. Es mucho más práctico, más fácil, más rápido, más barato, más conveniente para nosotros hacerlo de esta manera, no como Dios manda. Y empezamos a adorar a Dios no como Él quiere, sino como nosotros queremos. Y al final no estamos adorando a Dios, sino estamos adorándonos a nosotros mismos, porque nosotros nos ponemos en el lugar de Dios. Hacemos las cosas a nuestra manera, establecemos nuestro reino. Este fue el gran pecado de Jeroboam. Estableció sacerdotes que no eran de los hijos de Leví.
Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebra en Judá, y sacrificó sobre un altar. Quería reemplazar la verdadera adoración de Dios con lo que más le convenía a él, lo que era más benéfico para él, para establecer su reino, su poder. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado, una vez más a su manera. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Vemos la importancia del liderazgo. Los líderes, si los líderes se desvían de Dios y de su palabra, llevarán con ellos a una multitud de personas ingenuas que no tienen conocimiento de Dios y de su palabra, y se gozarán y harán muchas cosas. Serán muy activos en hacer, en cantar, en servir, en quemar incienso, en ofrecer holocaustos, pero que de nada sirven, que no le agradan a Dios, más bien le desagradan a Dios. Dios aborrece la idolatría. Dios aborrece la religiosidad humana que hace las cosas a su manera, buscando su conveniencia, su beneficio. Hermanos, vamos a orar para empezar el día de hoy. Oh Dios, líbranos de este pecado de Jeroboam, de establecer nuestro reino a nuestra manera, buscando nuestra conveniencia, lo que a nosotros nos parece mejor, más fácil, más conveniente. Ayúdanos a adorarte en espíritu, en verdad, como tú mandas. Adorarte por medio de Jesucristo. Ayúdanos a obedecer lo que dice tu palabra acerca de la adoración que te agrada a ti. Ayúdanos a hacer las cosas bíblicamente, aunque sean inconvenientes, aunque parezcan ser más difíciles, más exigentes. Ayúdanos a adorarte como tú mandas, como tú quieres, y establecer tu reino, oh Dios, y no el nuestro. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquia.